Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie habla, de cómo podemos calentar y enfriar nuestras viviendas, nuestros negocios e incluso edificios completos, la geotermia. En K-Verdes, como comercializadora de electricidad, nos encontráis hablando de tarifas de consumo, de facturas, pero detrás de eso hay una idea muy sencilla: usar mejor la energía. Y la geotermia es seguramente uno de los mejores ejemplos de cómo hacerlo. Para entenderla de verdad, sin humo, sin tecnicismos innecesarios y con ejemplos reales, hoy nos acompañan dos invitados de lujo. Por un lado, Pilar, gerente de Seite Reparaciones, empresa instaladora de Teruel que está a pie de obra, viendo cada día qué funciona y qué no cuando hablamos de climatización eficiente. Y por otro lado, Miguel Ángel Ainsa, de Keiter, fabricante español de soluciones de climatización y bombas de calor de alta eficiencia, que trabaja con tecnologías como las bombas de calor, agua conectadas a bucles de geotermia para conseguir el máximo rendimiento con el mínimo consumo. Vamos a desmontar mitos, a explicar con palabras de andar por casa qué es realmente la geotermia, en qué se diferencia de la aerotermia o de una caldera tradicional, qué números hay detrás de una instalación y sobre todo cuándo tiene sentido y cuándo no. Porque uno de los pilares de K-Verdes es la transparencia. No se trata de vender por vender, sino de ayudaros a tomar mejores decisiones. El segundo pilar es la agilidad, que si decidís dar el paso, el proceso sea lo más sencillo posible. Y el tercero, el trato personalizado. Ni todas las casas son iguales, ni todas las empresas tienen las mismas necesidades. Así que, si estás pensando en cambiar tu sistema de calefacción, te preocupa la factura de electricidad o simplemente quieres saber qué demonios es eso de la geotermia, quédate porque este episodio te interesa y mucho. ¡Empezamos! Muy buenas, Pilar y Miguel Ángel, bienvenidos a los dos. Oye, Pilar, vamos a empezar un poco yendo al grano. Como una empresa como Seite Reparaciones, una empresa de mantenimiento en Teruel, se empezó a involucrar en el mundo de la geotermia y lo ha ido aplicando con clientes propios. Pues bueno, verdaderamente para el tema de mantenimiento sí que ya hace muchos años que tenemos varias máquinas que mantenemos de geotermia en la zona de Andorra. Y ahora recientemente pues ha sido a través de una licitación. Las instalaciones de geotermia no son instalaciones frecuentes porque el gasto es bastante importante, el ahorro también, pero ha sido pues eso, pues que empezamos a trabajar en una ampliación que ha hecho educación en un centro educativo de la provincia de Teruel, y como es el sitio donde se forman los futuros instaladores, pues tienen todo tipo de máquinas. Entonces les han puesto una máquina de aerotermia y otra de geotermia. Están súper ilusionados. Pues la instalación de geotermia ¿tiene alguna problemática en algún tipo de localizaciones? O cualquier persona que nos vea en cualquier tipo de localización la va a poner en marcha. Has estado hablando de la provincia de Teruel, que no conozca mucho la provincia de Teruel. La provincia de Teruel es una provincia que es fría y a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo de Teruel y dice, ostras, ¿va a tener chicha la geotermia para poder calentarnos en Teruel? ¿O es más eficiente en otro tipo de localizaciones? Se puede utilizar en cualquier parte de España. A partir de 10 metros de profundidad, la temperatura del suelo es estable en torno a 17 grados y conforme vas bajando es mayor. Entonces las instalaciones de geotermia se hacen con sondas de 80 o 125 metros, por lo tanto a esas profundidades pues el rendimiento o la energía que se puede obtener del subsuelo es bastante estable y es muy buena. La única pega que hay para las instalaciones de geotermia es que no se pueden hacer en viviendas o edificios existentes porque hay que hacer perforaciones. Y entonces eso sí que puede ser perjudicial para estas edificaciones ya existentes. Si el suelo o el subsuelo tiene agua, es mejor porque hay más conductividad que si fuera un suelo de piedra sin agua, ¿vale? Pero es la única pega, que sea obra nueva y que haya suficiente espacio para hacer las perforaciones de las sondas de geotermia vertical, porque tiene que haber un diámetro mínimo de 6 metros de una sonda a otra. Vamos, que no tenemos ni idea de lo que tenemos bajo los pies. Lo que se suele hacer primero es, cuando son proyectos muy grandes, ahora estamos trabajando en un proyecto muy grande en un pueblo de Teruel, que van bastantes máquinas, pues primero se hace un estudio geológico para ver la conductividad del suelo y ver verdaderamente
cuántos metros de sondas geotérmicas verticales son necesarias. Te hago una pregunta. ¿Cuánto te cuesta realmente una avería energética? No la factura, la avería. Clientes enfadados, pérdidas, parones. Por eso este episodio lo patrocina Seite Reparaciones. Porque no se trata solo de consumir energía, sino de que todo funcione cuando tiene que funcionar. Seite se encarga del mantenimiento y reparación de tus sistemas de calefacción, climatización y energía, para que no tengas sorpresas. Menos averías, más eficiencias y más tranquilidad. Seite, la energía que no falla. Os dejamos el enlace de su web en la propia descripción del vídeo. Seguimos con el episodio. Ahora voy hacia ti un poquito, Miguel Ángel, y me gustaría que nos contaras en Keiter qué tipo de proyectos hacéis y cuál es el cliente al que os dirigís. Si es un cliente más industrial, si es un cliente más tipo de negocio, residencial. Y bueno, en Keiter Intercon fabricamos equipos de refrigeración y equipos de bomba de calor. A nivel de cliente, pues esto nos lo va a determinar un poco la potencia de demanda. Puede ser desde un pequeño cliente que sea un hotel pequeño o una gran instalación que necesite 1500 kilovatios en calor. Entonces no hay una distinción por cliente, sí que trabajamos con ingeniería y con instaladores, pero siempre nos lo va a dictar un poco la demanda energética, la potencia de instalación. ¿Por qué creéis, esta pregunta va un poco hacia los dos, que se habla tampoco de la geotermia? Porque no es un sistema que esté en la boca, a pie de calle, normalmente pues las placas solares, la aerotermia, ahora se está llevando más porque se está instalando mucho en la obra nueva. ¿Por qué creéis que es eso? Bueno, al final, por definir un poco y por tocar el tema, al final la geotermia es la energía que se obtiene o el calor que se obtiene de la tierra, ¿no? Del subsuelo. Esto puede estar presente en el mismo subsuelo, en la tierra, pero también puede estar en forma presente en el agua subterránea. Aquí, por ejemplo, aquí en Zaragoza hay varias instalaciones, pues como el Centro de Historias, gimnasios en el centro, hoteles que captan esta energía de lo que serían las corrientes freáticas del subsuelo, por ejemplo. Y a nivel, ¿por qué no se ha expandido tanto? Porque quizás el uso es más industrial o más de gran potencia por la rentabilidad al mediano y largo plazo, y quizás en el aspecto más doméstico la rentabilidad sea a mayor plazo, porque el coste de instalación de una geotermia frente a una aerotermia, pues lo que cambia sobre todo es, como ha dicho Pilar, el nivel de perforación, los estudios geológicos, a nivel de normativa también, ¿no? Porque también afecta a varias normativas. Y entonces pues pienso que es un poco el freno, ¿no? de ese tipo de instalación de geotermia. Pero la geotermia hace muchos años que se está instalando, geotermia conocida como tal aquí en España también, ¿no? Al final hay varios tipos de geotermia en función de la clasificación de las temperaturas del subsuelo. No es lo mismo la geotermia en Islandia, que trabajan con temperaturas de 100-150 grados, que la geotermia que podamos tener en un balneario, que las temperaturas rondan los 30-50 grados, o ya la geotermia que estamos hablando más, que estamos por debajo de los 30 grados en el subsuelo. Como me ha dicho Pilar, pues temperaturas a 80 metros no a distancia, pues quizás 10-15 grados. Y lo positivo que tiene además es que es estable, que no afecta si estamos en invierno, en verano, si es una zona climática más suave, más dura en invierno. Entonces yo creo que principalmente es un poco el costo de instalación, que el rendimiento es mucho más alto, pero quizás el costo de instalación es un poco mayor que la aerotermia. Sí, yo pienso exactamente igual. Una instalación de una máquina de aerotermia ronda los 10.000 euros, una máquina de geotermia para una vivienda estamos hablando, ¿vale? Puede ser similar, pero le tienes que sumar el coste de las perforaciones. Entonces, claro, ahí ya te disparas 30-40.000 euros más, que claro, eso es mucha diferencia para cualquier persona de a pie, ¿no? Entonces es más fácil optar por una instalación de aerotermia. Además, las máquinas de aerotermia han mejorado muchísimo su rendimiento y hay máquinas que tienen un COP de 4 y pico, cuando una máquina de geotermia es un 5 y pico. Entonces es muy próximo, ¿no? El rendimiento de una máquina al rendimiento de la otra. Te ahorras esa inversión en pozos de geotermia vertical. Me habéis cogido un poco las segundas preguntas que quería poner encima de la mesa, que es la geotermia, que lo has explicado perfectamente, y un poquito las diferencias, pero quiero ahondar en las diferencias un poquito más, aunque ya habéis estado dando alguna pincelada en el tema de la aerotermia. ¿Qué diferencias hay en principales de ventajas y de inconvenientes que va a tener la geotermia en comparación con la aerotermia, con caldera de gas, incluso una caldera de gasoil, si nos queremos meter más en profundidad en sistemas que se utilizaban más hace tiempo? Yo creo que la diferencia, aparte de
la eficiencia energética de cada uno de estos equipos que has mencionado está en el confort que luego los usuarios tienen en sus instalaciones. Cuando tú tienes una instalación con caldera de gas y caldera de gasóleo, habitualmente suele ser por radiadores, rara vez es con suelo radiante o fan coils. Entonces el confort que hay en ese tipo de viviendas no es el mismo que cuando tú vas a una vivienda, hablo a nivel residencial, ¿vale? Y tienes suelo radiante con aerotermia o con geotermia. La sensación de confort en invierno o en verano al entrar en un espacio con suelo radiante es espectacular, ¿no? Es diferente, cuando sí, menos. Porque es como el calor, el ser humano percibe el calor por los pies. Entonces, claro, cuando tienes suelo radiante o refrescante, tu sensación de confort es muy buena. Aunque tú tengas una vivienda o un espacio de 4 o 5 metros de altura, no te afecta la potencia, por ejemplo, tampoco. Sin embargo, si tú tuvieras radiadores o tuvieras una caldera, ya te tendrías que ir a una potencia muy elevada. Sin embargo, con un suelo radiante, a lo mejor para 100 o 200 metros, si tú tienes 5 metros, porque ahora está muy de moda las casas acristaladas con doble altura, ¿no? Pues colocas una máquina pequeñita de 12 kilovatios o 10 y tienes suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que eso es, por un lado, en cuanto al confort. Y por otro lado, cada vez estamos más concienciados con el tema de la sostenibilidad y de no contaminar al medio ambiente, ¿verdad? Y entonces, claro, las calderas de gas y gasóleo siempre contaminan más. Bueno, si me oye alguien del gas, disculparme, pero frente a una máquina de aerotermia o geotermia, pues la huella de carbono es mucho menor. Sí, a nivel frigorífico, a nivel mecánico, el equipo de aerotermia y geotermia, el circuito es el mismo, es un circuito frigorífico como el que podamos tener en casa, en la vivienda. Lo único que cambia es que la captación de energía, la aerotermia, la haces en el exterior, en el aire ambiente, por eso se ven esas máquinas exteriores similares a las del aire acondicionado, y a nivel de geotermia, la captación de esa energía lo haces en el interior del subsuelo, por eso no hay una unidad exterior. A nivel de instalación son similares, porque como dice Pilar, pues, sobre todo pues, a bajas temperaturas, para lo que sería suelo radiante o fan coil, para trabajar a 45 o 50 grados, o suelo radiante a 35, a nivel de instalación es lo mismo. Digamos que la parte interior, donde cedemos en invierno el calor, sería lo mismo, y la parte exterior, pues lo único que cambia es la unidad exterior en la aerotermia o la captación en la parte exterior del suelo. Luego al final trabaja también como en la aerotermia con alguna caldera que va a tener su bomba de calor que haga la distribución. ¿O cómo trabaja para que la gente lo tenga claro? Porque ponerlo en situación en un sistema de aerotermia. Puedes hacer una instalación híbrida, que sería una máquina de aerotermia, por ejemplo, con una caldera de gas o de gasóleo. Pero lo que se suele hacer con las máquinas de aerotermia o geotermia es que trabajas contra un depósito de inercia donde almacenas la energía. Imagínate una máquina de aerotermia, tienes fotovoltaica, almacenas la energía durante el día, la gastas durante la noche, o una de geotermia, pues las temperaturas no te afectan, entonces tú puedes tranquilamente por la noche también, ¿verdad?, acumular en ese depósito de inercia. Entonces, pues bueno, basándonos en eso, en un depósito de inercia, puedes trabajar en el mismo depósito todas las fuentes de energía que quieras. Nosotros la instalación que acabamos de hacer ahora mismo es una máquina de aerotermia, una de geotermia, va todo mismo depósito de inercia y de ahí va a la instalación existente, que en este caso son fan coil. Has hablado antes también, habéis hablado del confort, yo creo que has sido tú, Pilar, en esa parcela. Yo que tengo aerotermia en la vivienda, hay que decir que, por ejemplo, con una calefacción tradicional, que al final vas a tener un radiador, es que la aerotermia no es un sistema de calefacción, es un sistema de climatización. Es diferente, te va a poder dar calor y te va a poder dar frío. La calefacción con el sistema de radiadores pues te va a dar calor y ya está. Y luego está mucho más distribuido, porque tienes una instalación, como bien has comentado, por el suelo, que está distribuido por todas las zonas, y al final la calefacción de radiador es un calor muy localizado, porque lo tienes localizado en la zona en la que tú tienes el radiador. Sí, con una instalación de aerotermia o geotermia con suelo radiante, la distribución del frío o del calor es uniforme. Has hablado también de un tema de las emisiones. Además, pues Caverde es una comercializadora que apostamos por las energías renovables, porque todo lo que suministramos está certificado el origen de la electricidad como renovable. Cuando una persona esté pensando, dile, vale, ¿es 100% renovable mi instalación cuando estamos yendo a una instalación de geotermia aerotermia o no? La aerotermia y la geotermia son energías renovables, junto con la biomasa también o la eólica. Entonces sí que se puede considerar. De hecho, hay consumo eléctrico, pero si el consumo eléctrico se hace a través de una comercializadora como la vuestra, pues entonces pues es lo que hay, ¿no?
emisiones casi nulas, ¿no? Serían emisiones casi nulas. Eso o sea, es. tendríamos la emisión de que la máquina o sea, lo que está consumiendo la máquina de aerotermia, porque tú estarás demandando, aunque si tienes placas en tu casa, pues ya te las generas de forma renovable, pero estarías demandando esa parte por la red eléctrica. Sí. Efectivamente. Al final es el COP el que nos va a validar si el equipo o la instalación cumple con la normativa de energías renovables y cómo vamos a sustituir la parte de gas o de gasoil y vamos a introducir en lo que es la vivienda esa parte de energía renovable. En este caso es bastante accesible. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes. 0,11 kilovatios las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Va a haber temas que vamos a ir sacando que van a ser un poco repetitivos, pero creo que es fundamental para que le quede claro a las personas. Quiero pensar en una persona que tiene, por ejemplo, una vivienda unifamiliar o que tiene un pequeño chalet, que tiene que ser muy grande, muy terreno para poder optar por la geotermia, o no es necesario. A ver, normalmente se suele decir que para metro cuadrado de vivienda, metro lineal de perforación de sonda vertical. Hay 2 tipos de geotermias. Hay geotermia horizontal y geotermia vertical. La geotermia horizontal en España, que yo sepa, no es una cosa que se usue hacer. ¿Por qué? Porque hay que perforar por lo menos 10 metros, ¿verdad? Y solo son 17 grados de media lo que se tiene. Sin embargo, con las ondas de geotermia vertical, la temperatura que se tiene en el subsuelo es mayor. Entonces es como se suele hacer geotermia vertical. Entonces, en la fase de construcción, antes de hacer la vivienda o el edificio, se hacen estudios del subsuelo y luego así se determina el número de sondas que hay que colocar para tener la fuente de energía suficiente para la vivienda. Habrá gente que diga, ostras, yo tengo suelo radiante por alguno de los sistemas que tengo actualmente, ¿se puede acoplar? Si la vivienda es existente, yo no lo recomiendo. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? Si tiene suelo radiante, y hombre, si lo tiene ya instalado... Y pensemos que tiene un tipo de instalación ahora de climatización, de aerotermia, que a lo mejor quiere cambiar el sistema o otro tipo de sistema, sí. Tiene ya el suelo radiante instalado en el suelo y la persona dice, ostras, yo podría optar a un sistema de geotermia y acoplarlo a mi propia instalación, o no podría. Si tiene mucho espacio en el terreno alejado de la vivienda para hacer los pozos y puede acceder al jardín donde sea para hacerlo, se podría, pero si tiene una máquina de aerotermia cada vez son mejores y bueno, pienso que en cuanto a rendimiento pues está bien. Sí, al final es buscar la rentabilidad, el equilibrio económico, el ahorro energético y la eficiencia energética. Entonces eso también lo va a determinar un poco el usuario, ¿no? Hay veces que la DGA saca subvenciones para renovables, entonces son subvencionables las instalaciones con geotermia, aerotermia, son subvencionables. ¿Depende de comunidades autónomas o son subvenciones nacionales? Porque esto vamos a pongámonos en un poco que aquí nos van a estar viendo gente de diversas partes, de diferentes comunidades autónomas. Estamos hablando que es subvencionable vía comunidad autónoma y en Aragón sería subvencionable, o son más subvenciones que vienen de Europa o que vienen a nivel nacional. Hay de los 2 tipos. Hay subvenciones autonómicas, pero también hay subvenciones de fondos europeos. ¿Sabemos más o menos en qué porcentaje? Por si alguien se quiere hacer una... Depende del sistema que conviertas más eficiente. Generalmente te lo da el rendimiento. También hay otro tipo, no es una subvención, pero también está el tema de los CAEs,
para reconvertir instalaciones de gasoil, gas, por ejemplo, más eficientes a lo que sería aerotermia o geotermia, o con mucha más eficiencia, que eso no tiene nada que ver con una subvención, sino que es una compra de derechos energéticos. Esto depende un poco de las temporadas en las diferentes comunidades, del tema político también un poco y de la renovación de los parques instalados también. En las últimas subvenciones, que fueron hace 2 años, daban en Aragón 3.000 euros por máquina de aerotermia, por ejemplo, y por fotovoltaica creo que eran 700 euros por kilovatio. Y sí. Y bueno, luego ya están, cuando las inversiones son más grandes, pues sí que ya se mide de otra manera el porcentaje subvencionable. Pero sí que hay, ahora estamos a la espera de que salgan. Yo ya las esperaba para el verano, no han salido. A ver si lo traen los Reyes. Has hablado de los CAEs y quiero matizarlos un poco, que la gente sepa un poco qué es el CAE, que se familiarice. Sí. Al final hay una parte en la factura de electricidad, que es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, una parte que pagamos por cada megavatio que consumimos o por cada kilovatio, como lo quieras pensar, y el CAE al final es un sistema que han introducido en el cual si tú instalas un sistema que se demuestra que es de eficiencia energética, o sea, que demuestras que tú vas a pasar a consumir menos energía, pues te lo subvencionan en esa parte que tienes que pagar por lo que demandas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Así es. Al final es una compra de derechos de emisión. Sí. Exacto. Pero que es una buena palanca pues, para renovar las instalaciones que ya no son tan eficientes, que se han quedado obsoletas, que utilizan energías fósiles como pueda ser el gasoil, el gas. Es una buena palanca pues, porque hasta ahora están funcionando bastante bien, sobre todo para reconvertir instalaciones de grandes potencias. Pero también a nivel doméstico, sustituir una caldera por un equipo de aerotermia pues también es una buena palanca financiera, que no es una subvención, que al final es un ingreso directo a tu número de cuenta bancario que al final pones. No es como una subvención, que a veces pues hay más papeleos, más trámites y demás. Eso es un pago único que se hace al usuario final y bueno, todo ayuda. Sí, al final todo ayuda y sobre todo la toma de decisiones en este tipo de instalaciones que hay que soltar. Has hablado de algunas instalaciones, entiendo yo, en Zaragoza o en Aragón, que habéis realizado. Me gustaría que pudiéramos poner un ejemplo de alguna instalación, qué tipo de tamaños de empresas son, porque la gente se haga la idea, cuál era la inversión, si podemos hablar de porcentajes de ahorro o de tiempo de amortización de esa instalación. A ver, pues por poner así un ejemplo, pues por ejemplo un pequeño hotel, por ejemplo, el ahorro energético puede ser un 70% frente a lo que sería un sistema más tradicional. También depende del aislamiento y de las emisiones. Y allí el retorno de inversión puede estar entre 3 y 5 años en ese aspecto. Hablaríamos a lo mejor de unos 100, 120 kilovatios, ¿vale? A nivel de bloque de edificios, de comunidades, pues también entra mucho el tema de la eficiencia del propio edificio, ¿no? Del aislamiento, del tema de cerramientos, que eso al final es fundamental a la hora de reconvertir una instalación. Pero también estamos hablando de unos retornos de entre 5 y 7 años y el costo de instalación versus, pues, estaríamos hablando un 50% o así, por ejemplo, en reconversión de instalaciones. O incluso hay instalaciones ya de tamaño industrial que el tema de CAEs ha amortizado el 100% de la instalación. Digamos que el ahorro energético, concretamente es una bodega de vinos, el ahorro energético ha sido tan grande respecto a lo que tenía anteriormente, que eran calderas de gasoil muy antiguas, que el costo de instalación, incluso en la compra de máquinas, la ha absorbido lo que sería el CAEs, el certificado de ahorro energéticos. Entonces ahí prácticamente el retorno ha sido nulo, ¿no? Ha sido, en un año lo hemos retornado en ese aspecto. Es ese tipo de instalaciones. Quizás a nivel doméstico el retorno de inversión sea un poco más alargado, pero a nivel comercial, semi-industrial o industrial, los retornos son muy, muy cortos. ¿Hay algún sector que sea más perceptible? Por si hay gente que nos está viendo y dice, ostras, pues ese es mi sector, voy a informarme y voy a hablar con mi instalador o voy a hablar con CIT, por si no sé si le pilla cerca para podernos hacer la instalación, ya que está aquí le voy a hacer un poco de publicidad. Y si hay algún sector que tiene que prestarle atención a este sistema porque
puede ser más perceptible por su tipo de actividad. Sí. Has nombrado, por ejemplo, las bodegas. Exacto, pues todo lo que sea pues un poco en procesos industriales donde se emplee calor a temperaturas de pues 80, 85 grados, 100 grados o menos temperatura también, y que tengan que reconvertir pues su línea de calor, que tengan gas o gasoil, reconvertirlo a la parte de geotermia o aerotermia. Y también un sector que es bastante... donde le pueden sacar mucho más rendimiento porque baja su coste de operación o su OPEX, es el sector hotelero, porque al final impacta en su costo de habitación, ¿no? Puede ser más competitivo a la hora de ofertar una habitación frente a otro hotel que no esté descarbonizado, por ejemplo. Ese es un sector que es bastante interesante pues, para descarbonizar y que es de los primeros que se está descarbonizando junto con los de la industria. Ese es un sector que nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es cambiar los grandes depósitos de agua caliente, que muchos hoteles tienen muchísimos litros, y los sustituimos por depósitos más pequeños con una bomba de calor de agua caliente, una aerotermia para producción de agua caliente, de manera que cuando el hotel no está lleno, esa agua caliente va con la bomba de calor y cuando el hotel está lleno, pues ya pues va con todo el resto del sistema de calefacción. Y luego para nosotros también algún tipo de cliente para unificar todos estos tipos de sistemas nuevos. Tenemos un cliente, por ejemplo, que es una fábrica de quesos y tiene caldera biomasa, máquinas de aerotermia y ahora está dándole vueltas a geotermia. Entonces hay veces que los propios clientes te sorprenden, ¿no? Sí, que al final han visto que el asesoramiento y las instalaciones que le habéis realizado le han sido eficientes, las está amortizando y dice, pues quiero más. Quiero andar un poquito más por a ver si puedo hacer el círculo ya, ¿no? Que es lo que está intentando cliente, hacer el círculo más completo. Antes habéis hablado que, he entendido yo, que en la parte residencial más o menos los costes son parecidos, solo que la geotermia al hacer las perforaciones, ese coste se nos va a disparar. ¿El tipo de máquinas de bombas de calor, etc., son parecidas o son diferentes para cada una de las instalaciones? Teniendo en cuenta aerotermia y geotermia, que a lo mejor es lo que se va a estar preguntando quien nos vea. Al final, bueno, lo que hemos comentado un poco es un circuito frigorífico tanto para la parte de aerotermia como para la parte de geotermia. En la parte de aerotermia trabajamos con aire, pero sin embargo en la parte de geotermia trabajamos con fluido hacia lo que es la captación. Digamos que, por poner en situación, un circuito frigorífico es el evaporador, el condensador, el compresor y la válvula de expansión. Digamos que si estamos trabajando en modo bomba de calor en invierno, tenemos la parte caliente dentro de la vivienda, que es la misma que si fuese tanto aerotermia como geotermia, y la parte fría que está en el exterior, si es aerotermia a través del aire, y si es geotermia sería un fluido a través de lo que sería la sonda de captación de geotermia o hacia un pozo de hidrotermia con un intercambio. Pero al final, lo que es frigoríficamente, los equipos son iguales. Lo único que cambia es la manera de captación y el intercambio. También cambian los tipos de gases utilizados, porque para viviendas se utilizan hasta ahora el R410A y el R32 y ha empezado ahora muy fuerte el R290, pero para las máquinas de más potencia no se pueden estos gases porque hay algunas normativas de seguridad que cumplir en cuanto a los kilogramos de gas que llevan las máquinas en el interior. Entonces ya se trabajan con otros gases en las máquinas más grandes. Exacto. Vamos a ponernos, si yo os lo quiero diferenciar un poco entre residencial e industrial, incluso pequeño comercio, si lo queréis diferenciar. Si queríamos poner una relación de costes dependiendo del tipo de instalación que podemos hacer, si hablamos de geotermia, hablamos de aerotermia, hablamos de gas natural, por quedarnos ahí, porque ir más hacia abajo sería más involucionar que evolucionar, es mi forma de verlo. ¿Cómo lo pondríamos? ¿Por orden? ¿De precio? Sí, por orden de que sería más eficiente en relación tipo de costes al hacer una instalación, tanto en un pequeño comercio como en una industria. O sea, esto es muy generalista, es más simplemente que les sirva de referencia, que a lo mejor hay una persona que no se lo está planteando y dice, pues igual le tengo que preguntar a más empresas y que me presupuesten también en este tipo de instalaciones. En cuanto a eficiencia energética, está claro que lo más eficiente sería una instalación de geotermia con algo de baja temperatura, o bien radiadores, o bien suelo radiante o fan coil. Después la aerotermia y después ya caldera de gas o gasóleo. Y a nivel ya más industrial, Miguel Ángel. Sí, a nivel más industrial, a ver, habría que evaluar un poco cuál es el uso, ¿no? Y lo que es la temperatura, que antes Pilar ha comentado el tema de los gases refrigerantes, y esto al final es importante también porque nos va a dar un poco la
la temperatura de intercambio en el foco caliente, digamos. Pero a nivel de costes, es que esto nos lo va a definir un poco lo que es el consumo energético que tengan y el rendimiento. Entonces tampoco se puede evaluar así genéricamente, sino es más por espacio. Yo, por mi experiencia personal en mi sector, ¿verdad? A nivel industrial, pues sí que veo que las industrias no optan por geotermia. Las industrias suelen tener, dependiendo de dónde están ubicadas, las calderas de gasóleo o equipos de gasóleo no los tenemos que descartar porque hay poblaciones, por lo menos en la provincia en la que yo trabajo, que nunca va a llegar el gas, ¿verdad? Pero donde sí que hay gas, pues hay muchas máquinas de gas natural y no optan por aerotermia propiamente dicha, porque verdaderamente para unas oficinas o proceso industrial no te hace falta generar agua de consumo humano, sino solamente climatizar. Entonces, con máquinas de aire acondicionado potentes, no máquinas de hace 20 o 30 años, sino es que las máquinas de aire acondicionado también son aerotermia, por decirlo de algún modo. La energía que utilizan es la energía del aire, ¿no? Entonces se opta mucho en... Mira, yo tengo clientes que son, por ejemplo, granjas, empresas de fundición, y en todas estas lo que tienen son múltiples máquinas de aire acondicionado con sistemas a lo mejor VRV o algo así. Ahora para los vestuarios están empezando a valorar el hecho de alguna caldera de gas con bomba de calor de ACS, pero no solamente depender de aerotermia para agua caliente, porque el tiempo de recuperación del agua de aerotermia es muy lento. Son 5 o 6 horas hasta que el depósito está caliente y claro, cuando una empresa va a turnos, según los turnos y el número de trabajadores, pues con aerotermia no se alcanza a tener una temperatura de confort. Pero sí que lo usan como primer escalón de potencia y luego ya pues la caldera de gas o lo que se tenga para terminar de alcanzar los grados. Y bueno, aquí yo tengo un poco de diferencia con Pilar, pero sí, como bien dices, sí, se tiene que necesitar un apoyo también en función de la potencia de demanda y según la temperatura de impulsión. Por ejemplo, nosotros con el gas refrigerante R290 podemos llegar hasta 70 o 75 grados con temperaturas exteriores de 0 o menos 5 grados de impulsión y equipos hasta 600 kilovatios. Entonces, al final, para una producción de una gran industria, va en función del volumen, ¿no? Del depósito de inercia, del intercambio y demás. Por mi parte, nosotros sí que podríamos hacer, ya lo siento, Pilar, agua caliente sanitaria con, es que con lo que se llama... sus clientes no son grandes empresas y mis clientes en la provincia de Teruel hay alguna gran empresa, pero tampoco tan grande como los suyos. Sí. O para que te hagas una idea, pues podemos hacer 1500 kilovatios a unos 85 grados con un gas refrigerante que es el R1234ZE. Pero claro, estamos hablando ya de 1500 kilovatios en ese aspecto. Todo esto nos lo determina un poco las necesidades del cliente y las posibilidades de los equipos de geotermia o aerotermia y el gas refrigerante con el que vamos a trabajar. Para que te hagas una idea, él está hablando de máquinas que son más grandes que esta habitación y yo estoy hablando de máquinas que caben en un armario, ¿no? Entonces esa es la diferencia de potencia. Y luego por instalaciones, pues yo a lo mejor en una vivienda de 120-150 metros yo no me pondría geotermia porque el retorno de inversión y la inversión pues, es a muy a largo plazo. Sí que indudablemente me pondría aerotermia y a lo mejor ya si soy un pequeño hotel que la energía son 70 kilovatios o una gran residencia o un edificio de viviendas, sí que ya investigaría más o me iría más hacia la geotermia. Esto es un tema que me ha parecido muy interesante y es que en la provincia de Teruel los dos somos florenses, somos de la misma provincia. Esto es un tema fundamental, que hay muchas localidades y esto pasará en Soria y pasará en otras provincias. Lo que pasa que bueno, pues cada uno extrapola lo que sabe sobre su tierra. Que hay muchas zonas en las que no, ni el Estado ni las grandes distribuidoras van a llevar canalización para que puedan tener una instalación de gas, con lo cual esas personas están teniendo menos derechos que una persona de Madrid, de Zaragoza o de Valladolid, que sí que van a tener canalización y van a tener mucho más fácil la instalación. Y mi pregunta es, ¿en ese tipo de localidades tienen alguna facilidad por parte del Estado o por parte de las comunidades autónomas o por parte de las diputaciones provinciales en darles subvenciones que en otros sitios no se les facilita, para que ellos, esa descompensación que tienen de no poder acceder a ese tipo de energías, puedan hacer otras instalaciones de otro tipo de energía y podamos igualar de alguna forma esa capacidad de derechos entre unos y otros? Que yo sepa, actualmente no. Y esto con un punto que la semana pasada yo lo hablaba con una amiga, y es el tema de que hasta cuándo va a llegar el momento que los ayuntamientos o las diputaciones ayuden a los habitantes de las poblaciones pequeñas.
Yo tengo el problema en muchos de mis servicios que, imagínate, vamos a pueblos, yo qué sé, Checa, Chequilla, Orea, que hay muy poquitos habitantes y solamente el coste del desplazamiento de ir hasta allí o que tardamos mucho en ir porque no tenemos suficientes avisos para ir, ya hace que esas personas vivan y tengan que pagar muchísimo más que alguien aquí en Zaragoza porque les vayan a mirar su caldera. Entonces me decía esta persona, Pilar, tienes que hablar con alguien de la Diputación de los Pueblos para ver si sacan subvenciones cara a esto, ¿no? Para ayudar a las personas de localidades con escasa población para que tengan los mismos derechos que el resto de los españoles. Sí. Te lo he preguntado porque quería darles un pequeño tirón de orejas a las administraciones. Sí, tienes razón. Para ver si son conscientes que hay en determinadas zonas que al final las personas les resulta, o sea, nos están manteniendo nuestra tierra, nos están dando alimentos, pues porque normalmente viven de la ganadería, viven de la agricultura. O sea, están haciendo un gran aporte a la sociedad, pero está habiendo una descompensación de derechos a la hora de poder asistir pues, a un centro sanitario, que les venga una ambulancia a urgencias y a la hora mismo de este tipo de cosas que muchas veces no nos las planteamos. Mira, hacen más las personas a veces que los políticos o las instituciones, porque claro, hay que legislar y eso lleva su tiempo, ¿no? Pero a nosotros nos ha pasado que en las poblaciones pequeñas los alguaciles de los pueblos se ponen de acuerdo. Y cuando entre 2 o 3 poblaciones próximas tienen 4 o 5 avisos de calefacción, nos llaman. O sea, que hace más el querer de esas personas que lo que está legislado actualmente. Que tienen menos recursos. Eso. O sea, que con muchos menos recursos hace más cuando uno tiene actitud y ganas que realmente el que tiene recursos. Bueno, vamos a dejar a los políticos vamos a dejar a los políticos a un lado. Y Pilar, para ir cerrando un poquito, me gustaría que aprovecharas y le dijeras qué tiene que tener en cuenta una persona a la hora de evaluar si empezar a preguntar sobre la geotermia como su sistema de climatización para su vivienda. Yo sí que animaría a las personas que tienen a medio plazo o largo plazo invertir en nuevas propiedades o nuevas viviendas, ¿verdad? Que contemplen el hecho de la geotermia porque como sistema actualmente es el de mayor eficiencia energética. Y si no, pues bueno, pues también pueden valorar el tema de la aerotermia. Pero hacia eso tiende el futuro, por lo menos en lo que es las viviendas unifamiliares o pisos de viviendas, ¿verdad? En los pisos de vivienda ya son casi todos con aerotermia. Eso facilita que los constructores no tengan que invertir en instalaciones de energía solar que muchas veces luego no se mantienen y no son rentables. Y que merece la pena, que no son números abstractos, son ahorros reales y es un confort tangible. Miguel Ángel, ¿qué deben fijarse antes de firmar un presupuesto? O sea, cuando ya estás interesado, ya al final lo tienes y estás evaluando las diferentes propuestas de diferentes tipos de climatización que debe tener en cuenta antes de firmar un presupuesto. Pues antes de firmar un presupuesto, lo último que dejaría para el final sería el precio. Yo evaluaría primero la preventa, ¿no? Lo que es la parte de asesoramiento técnico, rendimientos demostrados, la aportación de documentación, todo esto. La parte de venta, lógicamente, pues todo el apoyo a la hora de instalación y de la solvencia de la empresa. Y luego, muy importante, y en el caso sobre todo pues de zonas como Teruel o en el caso de Pilar, lo que es la postventa. Porque al final los equipos se tienen que seguir manteniendo, se tienen que seguir manteniendo buenas condiciones para seguir sacando el mismo confort y el mismo rendimiento, y tarde o temprano pues siempre va a haber algún pequeño problema y la postventa para mí es muy importante. Y luego lógicamente ya pues la parte final, el precio, ¿no? Pero sobre todo el rendimiento y la postventa. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces nos fijamos cuando nos pasan un presupuesto, vamos dándole al ratón para ir bajando las páginas de la presentación hasta llegar en la parte del precio, y hay muchas veces pues que nos tenemos que fijar no solo en el asesoramiento, sino en la confianza que te presta pues una empresa como Seite a la hora de hacerte la instalación, y la confianza que te va a dar Seite de que cuando tengas un problema en la provincia de Teruel, que es donde ellos más desarrollan su actividad, bueno, que vinís aquí a Zaragoza también, porque nuestras oficinas nos lleváis en mantenimiento. Así es. Que sea una empresa en la zona que no solo nos vengan a instalar, sino que luego cuando necesitemos, porque eso va a necesitar un mantenimiento, pues que nos vaya haciendo esa postventa del mantenimiento de la instalación. Sobre todo es importante en ese tipo de máquinas, tanto en aerotermia como geotermia, lo que decía Miguel Ángel en cuanto a los factores de rendimiento de las máquinas. Eso es súper importante, eso va proporcional también al precio de las mismas. Y en cuanto a los profesionales que hacen ese tipo de instalaciones, sí que, por ejemplo, antiguamente
alguien en un pueblo te ponía una caldera de gasóleo con radiadores, aunque no tuviera la formación y la titulación. Sin embargo, este tipo de máquinas sí que las requiere. Y no solamente a veces la titulación del RITE, sino también baja tensión, porque al final tienes que conectarlas eléctricamente también o con sistemas de regulación. Entonces es importante que los profesionales estén cualificados. En nuestra empresa siempre hemos luchado por esto. Tenemos todos nuestros técnicos con carnet RITE y es un requisito para ser parte de la empresa. Muchas gracias a los dos. No era sencillo encontrar profesionales en las dos facetas, como empresa y al final como suministrador de los aparatos y fabricante. Entonces no es sencillo además en esta parcela de la geotermia, porque vas a ver otro tipo de climatizaciones como puede ser la aerotermia. Pues es sencillo reunir a personas en una mesa para hablar de este tema, y más si vamos a otros sistemas que llevan más tiempo con nosotros, con lo cual os lo quiero agradecer de verdad. Yo creo que hemos podido abrir los ojos, que era lo que buscábamos, de que existe un sistema que a lo mejor se pueda acoplar a sus necesidades y que como mínimo pues podían tenerlo en cuenta y contemplarlo. Así es. Así es. Muchas gracias a los dos. A ti, Darío. A ti, Darío.